¿Qué tal? Mi nombre es Jazmín Paz y me encuentro cursando el doctorado en educación a través del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de Quintana Roo, por lo que este trabajo, el cual consistió en la lectura, reflexión y puntos de vista, forma parte de la asignatura de Innovación e Investigación. El título del libro se llama Modernidad líquida, del autor Zygmunt Bauman. En esta obra, el autor analiza a partir de la perspectiva sociológica 5 conceptos esenciales que forman parte de la condición humana: emancipación, individualidad, espacio-tiempo, trabajo y comunidad, los cuales son dimensiones por las que actualmente se constituye la modernidad líquida. Para determinar tal situación, el autor parte de la concepción del capitalismo como el eje conductor que impacta a estos elementos antes mencionados, señalando 2 sistemas interrelacionados: la sociedad y el consumo, es decir, el establecimiento de una sociedad consumista, compulsiva y adicta, lo que ha llevado a la acción de la individualización y segregación de los espacios para la civilidad. Los elementos que trascienden en estos 5 constructos, de acuerdo con Bauman, son la concepción de liberación y libertad en la modernidad como fin de toda emancipación, asegurando que una no es igual a la otra, ya que la libertad, a diferencia de la liberación, se construye bajo esquemas de normas y responsabilidades, las cuales se establecen a partir de ciertas restricciones llamadas coerciones sociales, y sin ellas los hombres no podrían ser y convivir racionalmente. Por su parte, la concepción del capitalismo pesado y liviano resalta en la dimensión de la individualidad, ya que gracias a la globalización el capitalismo liviano ha logrado relegar al pesado. Esto a través del deseo de la eficiencia del tiempo y la automatización de las cosas. Es decir, estamos ante la época moderna de la sustitución y el reciclaje del mismo trabajo productivo y la disolución del compromiso. Esto por la necesidad de cubrir deseos y fantasías alejados de la responsabilidad y lucha colectiva. Por su parte, la dimensión tiempo-espacio tiene su vector en la civilidad. Aquí, Bauman señala que el entorno urbano debe ser civil. Esto significa que todo ciudadano debe aprender desde lo público a crear entornos civiles y con visiones menos individualistas, logrando con ello radicalizar el carácter y estrategia política que la misma economía crea para tener consumidores y no sociedades civiles productoras. En cuanto al trabajo, se hace presente la necesidad de generar la confianza en uno mismo, es decir, de la noción de progreso. No obstante, debido a los cambios generados por el capitalismo en la modernidad líquida, la transformación del trabajo mediante el capitalismo liviano ha generado una nueva desigualdad global entendida como una privatización del progreso. Y he aquí donde surge en el individuo la mentalidad a corto plazo. La mentalidad a corto plazo se refiere a los mecanismos creados para reemplazar de una manera fácil pero incierta lo que a juicio de los individuos ya no funciona. Esta flexibilidad moderna es la capacidad de reemplazo. Está construyendo sociedades que se mueven solo a través de la gratificación, lo que ha hecho que exista una postergación denominada procrastinación, donde para poder dar, primero hay que recibir. Por lo tanto, esto está conduciendo sin lugar a dudas a un sistema precario social. Por último, el valor de la comunidad está situada por el valor del comunitarismo, de las libertades humanas, pero no como constructo de la seguridad humana, lo que ha conllevado a la creación de comunidades explosivas, las cuales impactan de manera negativa en la política local, a diferencia de las comunidades guardarropa, las cuales se requieren solo de la atracción de su interés para lograr una sociedad más autónoma y capaz de resolver sus problemas de seguridad y demás derivados desde lo local. En mi opinión, me parece un libro bastante abstracto, pero sin duda alguna muy interesante, porque invita a la reflexión y al debate.
considero que el autor, desde una postura fordista, expresa su sentir y pensar, pero de alguna manera exagera al proponer sus ideales tan radicales. No fue una lectura agradable, ya que de alguna manera expresar las desgracias sociales, políticas, económicas y educativas de distintos países hace instar a una realidad de la que todos quisiéramos escapar. No concuerdo con la idea de la emancipación desde la libertad, porque de alguna manera todos somos libres, pero no todos tenemos los mismos derechos cuando se trata de ejercer libertades. Aquí lo justo para el autor, desde mi punto de vista, puede ser injusto y viceversa. De igual modo, me parece un tanto cerrada la idea del consumo a partir de la individualidad. Si bien es cierto que el autor afirma que la acción del consumo es una acción individual, lo cierto es que a través del consumo también se pueden crear ambientes civiles y no determinar de un modo único o a través de un solo espacio dicha acción, ya que si una persona consume, esto invita a conocer a otras personas haciendo la misma acción y en este tiempo o momento puede generarse acciones alternas como el de la interacción social. Y por último, cabe reconocer que es una obra muy bien estructurada, elocuente, me pareció un tanto esencial para cualquier persona y sobre todo es un escrito con muchas ejemplificaciones, lo que te puede ayudar a conocer la situación real por la que están transitando otros países. En conclusión, la idea central del autor es que la modernidad líquida es una ejemplificación de la situación económica, política, social, educativa que se vive actualmente. Lo líquido es lo incierto, lo cambiante, lo radical, lo difuso y hasta confuso en su forma, porque a veces no tiene una lógica centrada en el verdadero valor del individuo como parte de una sociedad civil, sino que es solamente un elemento primordial desde la individualidad para el sistema capitalista. Los individuos se están alejando cada vez más de la civilidad debido al consumo, separándolos de su propia libertad y esencia, ya que son esclavos sin saberlo, consumidores sin aceptarlo e individualistas sin percibirlo. Cabe señalar que este libro tiene muchos elementos retóricos y filosóficos, por lo que para el lector comprender de manera simple no es tan fácil, ya que esta obra invita a una reflexión mucho más profunda para comprender con precisión el verdadero significado de una sociedad líquida, de un individuo ensimismado y de un individuo con civilidad, y de lo mucho que hoy en día el peregrinaje o postergación es un tema de impacto novedoso dentro de la historia moderna. Y para cerrar, vinculando estos 5 elementos dentro de la educación, los cuales considero aplicables en su gran mayoría a todos los niveles educativos, se presentan las siguientes propuestas para mejorar la comunidad educativa. En cuanto a la emancipación, es importante que el alumno conozca sus derechos y libertades, pero que también concientice sobre sus obligaciones dentro del aula, ya que estamos frente a una sociedad de libertades y reemplazos, pero sin compromisos. Por ello, los docentes deben ser los forjadores de una educación con libertad desde una perspectiva razonada, es decir, con la capacidad de actuar de manera justa y reflexiva, construyendo de esta manera responsabilidades conjuntas. Referente a la individualidad, aquí el reto es la autoconstrucción individual, manteniendo al mismo tiempo las relaciones sociales. Esto significa que el alumno debe ser capaz de construir su individualidad, pero sin dejar de convivir en su cotidianeidad escolar con sus compañeros, por lo que debe estar preparado para conocer otros pensamientos e ideas sin dejar de creer en las de él. Asimismo, es importante que se sienta libre para actuar, participar y a su vez para relacionarse con libertad, no solo con sus compañeros de clase, sino con sus profesores, directores, administrativos, etc. De acuerdo con el tiempo y espacio, es importante que en los salones se generen ambientes de civilidad.
Esto significa que los docentes y los alumnos en conjunto deben ser capaces de interactuar de una forma no adversa y tampoco prejuiciosa. Construir el diálogo es la mejor forma de mantener lazos civiles, por la que los alumnos deben desarrollarse en ambientes escolares civiles explotando sus necesidades de adaptación. Según el trabajo, la fina línea entre flexibilidad y permisibilidad debe ser tratada por los docentes desde dos aspectos: justicia y equidad. Los docentes que son flexibles pueden conducir a los alumnos a mejorar mediante incentivos regulados, pero un profesor que constantemente es permisible, lo único que hace es desagregar su misma autoridad. Por ello, es importante que los docentes estén conscientes sobre estas dos definiciones, que si bien no son iguales, ambas se pueden estar utilizando indistinta y equivocadamente. Así, propiciar ambientes flexibles, es decir, libertades bajo restricciones, no es lo mismo que propiciar ambientes permisibles, es decir, liberales. Por lo tanto, esta diferencia debe quedar muy clara. Y por último, el sistema educativo y los profesores no pueden ni deben someter de una manera violenta los pensamientos y actitudes de los alumnos, en tanto deben aprender a escucharlos, a negociar y deben ser capaces de conocer sus inquietudes, qué necesitan y sobre todo sus motivaciones para poder consensuar con ellos de una manera respetuosa y directa. De esto se trata la comunidad. Y para cerrar, por todo lo antes mencionado, propongo a la comunidad educativa poder debatir estos 5 elementos a través de un diálogo, descubriendo cómo la modernidad líquida ayuda y cómo perjudica desde el enfoque sociológico y el modernismo. Gracias. Gracias.